cambio, las heparinas de bajo peso molecular no necesitan control. Si en caso requieren controlarse, como por ejemplo en los pacientes con falla renal crónica, se utiliza otra prueba, que es la función del factor 10. La función del factor 10. Porque no te olvides que las de bajo peso molecular, sobre todo inactivan al factor 10. ¿Cómo funcionan las heparinas? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Potenciando la acción de la antitrombina 3. ¿Ya? No se olviden, acá está la antitrombina, miren. La antitrombina está acá. La heparina se une a la antitrombina y miren, este complejo de heparina con antitrombina va a inactivar los factores, ¿no? Factor 2, factor 10, etc. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo anticoagulamos a un paciente por vía oral? Con warfarina. ¿Y cómo controla un paciente anticoagulado con warfarina? Con tiempo de tratamiento. ¿Ya? Si te preguntaran cuál es el mecanismo de acción, ya sabes de heparina, ¿no? Potencia la acción de la antitrombina. ¿Y la warfarina cómo actúa? ¿Qué hace la warfarina? Inactiva la vitamina K. ¿Qué hace la vitamina K? Ya, pero ¿qué le hace? La vitamina K carboxila a los factores 2, 7, 9 y 10. Carboxila. ¿Solamente a esos? ¿A qué más? A la proteína S y a la proteína C. ¿Se acuerdan la proteína S y C que sirven para la anticoagulación? Entonces, esas proteínas se les llama proteínas o factores de coagulación, vitaminas K dependientes. Entonces no te olvides que la warfarina, al bloquear miren, incluso lo que hace es bloquear la reducción de la vitamina K. La vitamina K reducida ya no puede trabajar, entonces ya no puede hacer la carboxilación. ¿Ya? Miren, ahí está. ¿Y cuál es el primer factor que se inactiva con la warfarina? El que tiene menos tiempo de vida media. ¿Cuál es? El 5. Se pueden trabajar, ¿no? El primer factor que cae con el uso de warfarina es el factor 5. Y de los de anticoagulación, la proteína C. La proteína C tiene un tiempo de vida de 14 horas. O sea, después de las 7 vienen las 7. Por eso los pacientes que están sometidos a warfarina, no sé si habrán visto, pueden hacer necrosis por trombosis. Pero uno diría, pero si el paciente está anticoagulado con warfarina, ¿por qué hace trombosis? Entonces la explicación es esta. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces las vías de la coagulación, ¿no? Son la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? Miren, ¿no? Ciencias básicas. La vía extrínseca es gobernada por las 3, factor 3 y luego el 7, ¿no? Luego la vía intrínseca, todos los demás. Factor 12, ¿no? Factor 11, factor 9. Y acá vienen los comunes, ¿no? 10, 5, ¿correcto? 8, ya luego viene la protrombina, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo que quiero que se recuerden es que miren, el 3 y el 7 es típico, solo actúan en lectriz. Entonces cuando un paciente recibe warfarina, ¿a quién va a inactivar? ¿Cuál es el primero que se inactiva? El 7. Entonces como lo inactivo al 7, ¿cuál es la primera vía que se inactiva de la coagulación? La extrínseca. ¿Cuál es la segunda vía que se inactiva? La anticoagulación, porque ¿qué te dije? La vitamina K también actúa con la proteína C y la proteína D. Entonces, la segunda vía que se inactiva es la anticoagulación. ¿Cuál es la única vía que se queda sanita por un lapso de tiempo? La vía que está libre. La vía intrínseca, porque esos factores tienen más tiempo de vida media. Entonces, como tu anticoagulación y tu coagulación vía extrínseca se inactivaron, solamente está libre la coagulación intrínseca, esta forma trombos. Por eso
una complicación de la warfarina es la necrosis cutánea, que se llama síndrome del ortejo morado. Se forma, ¿no? Trombos y necrosan a los dedos del pie. Síndrome del ortejo morado. Esa es la explicación, ¿no? Fisiopatológica. Para que no se olviden y lo asocien. Muy bien. A ver, veamos las preguntas. ¿Qué dice? Paciente con TEC se encuentra inconsciente y se sospecha hemorragia subaracnoidea. Familiar afirma que el paciente es hemofílico. En el perfil de coagulación, ¿qué prueba estaría alterado? TPT. Tiempo parcial de tromboplastina. TPT es el único que se altera en el paciente con manifestaciones de sangrado gingival moderado, tiempo de sangría prolongado y tiempo de coagulación normal. ¿Este es problema de plaquetas o de coagulación? Plaquetas. ¿Por qué? Porque el tiempo de sangría es el único que está alterado. ¿Se acuerdan? PTI, solamente tiempo de sangría. Y además por la clínica, ¿no? Si nos dicen gingival, sangrado de mucosas, epistaxis, gingivorragia, ginecorragia, eso es petequias, ¿no? En cambio, si nos hablan de hematomas, eso es coagulación. Hematrosis, hematomas del psoas, eso es factores de coagulación. Entonces, ¿cuál es la deficiencia que sospecharía? La clave C, plaquetas. La siguiente. En un paciente que desde muy temprana edad presenta sangrado excesivo o anormal, luego de traumatismos, leve invalidez por artropatía de rodillas y dosaje del 8 del 3%. ¿Se acuerdan? Sería déficit leve, ¿no? Menos de 1% severo. De 1 a 5, moderado. Más de 5 es leve. De 5 a 60 es leve. Si tiene 3% es un déficit. ¿Qué déficit? Moderado. Entonces estamos hablando de un paciente con hemofilia de tipo A, ¿no? Porque es déficit del 8. Es hemofilia tipo A. Siendo más específicos, tiene un déficit moderado. ¿Y esa artropatía de rodilla por qué crees que es? Por una hemartrosis. Una hemartrosis. Ya está. Hemofilia A. ¿No? A ver acá. Mujer de 22 años, usuaria de anticonceptivos orales, bruscamente presenta dolor en pierna derecha con aumento de volumen. ¿Qué es eso? Trombosis venosa profunda, ¿no? Antecedente de anticonceptivos y tiene disnea súbita, tromboembolismo pulmonar. Antecedente de consumo de anticonceptivos, si se le aumenta el volumen miembro inferior, trombosis venosa profunda. Indicándose terapia anticoagulante. Respecto al tratamiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ya hemos dicho, ¿no? Hay anticoagulación parenteral con heparina y oral con warfarina. La terapia con heparina endovenosa se controla con el tiempo de protrombina falsa. Heparina es con TPT. Los derivados cumarínicos. ¿Quiénes son los derivados cumarínicos? La warfarina. Actúan inhibiendo la epóxido reductasa de la vitamina K. Verdadero, ¿no? Inhiben a la vitamina K. Los cumarínicos pueden usarse en la gestación. Falso. Producen hidropatía. ¿Cuál es el anticoagulante de elección en la gestante? Heparina, porque no atraviesa la barrera placentaria. ¿Cuál es el antidiabético de elección en la gestante? La insulina, porque los demás son la insulina, porque también no atraviesa la barrera placentaria. ¿La terapia con heparina debe suspenderse tan pronto se inicie la anticoagulación oral? No. Entonces es las das dos juntas, ¿no es cierto? Y al quinto día recién lo suspendes y te quedas con la warfarina, ¿no? Porque recuerda que la warfarina tarda en hacer efecto, 3-5 días, ¿no? El efecto tóxico de la heparina se revierte con el uso de vitamina K. Muy bien, claro. Entonces, ¿cuál es el antídoto de la heparina? Sulfato de protamina. Sulfato de protamina. ¿Y cuál es el antídoto de la warfarina? Vitamina K. Pero si tu paciente te está sangrando, ¿tú le vas a dar vitamina K? Para que forme factores, le pasas plasma fresco. O sea, si es severa la intoxicación por warfarina, plasma fresco. Si es leve, le das vitamina K.
La clave es la B. La clave es la B. Otra pregunta también que les pueden hacer es, ¿cuándo yo suspendo previa a una cirugía? Cuando yo estoy dando, cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía, ¿cuánto antes suspendo de heparina? 24 48 horas. Sí, 24 48 horas. El efecto de la anticoagulación por heparina es inmediato, 24, por eso lo suspenden así. Si el paciente está consumiendo warfarina, ¿cuánto antes debo suspender? 5 días. Y si está consumiendo aspirina, 7 a 9 días. ¿Ya? 7 a 9 días. ¿Ya? Eso también recuerdo. Muy bien. Mujer de 25 años de edad con un mes de cansancio fácil, palidez, abundantes petequias, ginecorragia y artralgia. Petequias, ginecorragia, plaquetas, ¿no? Plaquetas. Pulso de 88, presión, bueno, está hipotensa, miren la diastólica está en 50, febril, no adenopatías, no visceromegalia, hematocrito 24%, o sea, está con anemia, con reticulocitos, leucocitos, hay leucopenia, anemia, plaquetopenia, la paciente tiene una anemia por deficiencia de eritropoyetina, anemia hemolítica por el nivel de reticulocitos, linfocitos absoluto, plaquetopenia severa y puede haber sangrado espontáneo. Esa es la mejor, ¿no es cierto? Miren cuánto están las plaquetas. ¿Cuándo decimos plaquetopenia severa? Menos de 20.000. ¿Por qué le llamamos severa menos de 20.000? No es tanto por así, sangrado intracerebral, hay riesgo de sangrado. Entonces, plaquetopenia severa y puede hacer sangrado espontáneo, sobre todo intracerebral. Anemia severa y debe transfundirse inmediatamente. Cuando hablamos de anemia severa, menos de 7. Entonces aquí el 24% más o menos sería 8, ¿no? Menos de 7 es severa, anemia severa. ¿Es más de 5.000 para que haga sangrado espontáneo? No, menos de 20.000. Para sangrado espontáneo. Para sangrado espontáneo. Y riesgo de hemorragia intracerebral, espontáneo. Muy bien. La clave es la B. La siguiente. Varón de 26 años que es llevado a emergencia por desorientación fluctuante y palidez reciente. Examen de laboratorio. O sea, tiene tal vez una anemia severa, ¿no? Porque es reciente y le ha alterado el sensorio. Examen de laboratorio. Hemoglobina en 7, miren, anemia severa. Plaquetopenia. Miren, 70.000 es plaquetopenia, ¿no? Menos de 6.000. Reticulocitos 6%, miren acá, esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos? Claro, anemia hemolítica, pero hay que darle el apellido. ¿Intravascular o extravascular? Intravascular. ¿Y cómo se llama la anemia hemolítica intravascular con microangiopatía? Listo, ya. Anemia hemolítica microangiopática, ¿ya? Tienen test de Coombs negativo, quiere decir que es autoinmune. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entonces? ¿Cuál de esas? Entonces te preguntarás hacia anemia hemolítica microangiopática. ¿Cuál de todas estas? El PT, el PT, la púrpura trombocitopenia. Entonces, doctor, ¿quiénes hacen anemia hemolítica microangiopática? ¿Cómo me define una anemia hemolítica microangiopática? Como cualquier anemia hemolítica, ¿no? Entonces te van a dar bilirrubina indirecta alta, lactato de deshidrogenasa alta, ¿correcto? Todas las características de la anemia hemolítica, pero además, para que tú le llames microangiopática, tienes que ver esquistocitos, que son los hematíes fragmentados. Esto te dice que es microangiopática, ¿ya? Si esto te lo dan en un niño con antecedente de disentería, ¿qué debes pensar? Si te lo dan en un adulto con trastorno de sensorio, hay esta fluctuación del sensorio, y si te lo dan en una gestante, muy bien, síndrome de qué, ¿ya? Un síndrome de qué. De estos tres, hay muchos más.
así microangiopáticas, las válvulas protésicas. Las válvulas protésicas también rompen a los hematoides y se van a dar esquistocitos. Entonces estos tres de patología son los más representados. Entonces acá está, trastorno del sensorio. Miren la plaquetopenia, es una plaquetopenia también considerable, ¿no? Entonces es un la macroglobulinemia de Waldenström, ¿se acuerdan del mieloma múltiple? ¿No? El mieloma múltiple, el plasmocitoma. ¿Cuál es el mieloma múltiple más frecuente? O sea, la inmunoglobulina más frecuente que se hereda el mieloma múltiple. El IgG. ¿No? Entonces, cuando tú escuches un plastocitoma con IgM, esa es la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Si es IgM, recuerda, macroglobulinemia de Waldenström. Porque IgG, la D, la E de cadenas ligeras, ese es mieloma múltiple. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes entidades no hallará esquistocitos o hematíes fragmentados? ¿En cuál de estas no hallarás? En el PTI, pues. En el PTI no hay. No te confundas. PTT es otra cosa, PTI es otra cosa. Entonces, valvulopatías sí. Si son incluso protésicas, todavía con más razón. Quemaduras también. Congelación también, C y D también. C y D, cuando se altera todo, ¿no? Marcador de C y D, fibrinógeno, va, cuando te digan fibrinógeno bajo, menos de 150 miligramos, sospecha un C y D. ¿Cuál es la causa más frecuente de C y D en una gestante? DPP. El DPP. ¿Ya? DPP. La segunda causa, el aborto séptico. ¿Ya? En un DPP el bebito se muere porque se desprendió la placenta y la madre se muere porque hace CID. ¿Ya? Por eso es fatal el DPP, ¿no? En el Revalida tiene un montón de... Muy bien, entonces miren. Ahora pasamos un poquito a hablar ya de las patologías tumorales. ¿Ya? Bueno, acá están hablando más de lo que es el mieloma, ¿no? El mieloma múltiple y lo que es el linfoma, ¿ya? Entonces, en el caso del mieloma, no se olviden, ¿ya? La célula característica proliferativa del mieloma es el plasmocito, la célula plasmática, ¿no? La célula con núcleo en rueda de Carrete, así se le llama. Entonces, el plasmocitomas o plasmocitos, también más del 30% en médula ósea, hace el diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Cuál es la clínica típica de un mieloma múltiple? 1. Adulto mayor. Adulto mayor, o sea, un paciente mayor de 50 años que tiene anemia y dolor óseo. ¿Por qué anemia y dolor óseo? Anemia porque la proliferación de los plasmocitos va a hacer que el glóbulo rojo baje, y dolor óseo porque el mieloma hace metástasis a hueso y su metástasis es osteolítica, no te olvides. Hay dos tipos de metástasis a hueso, osteolítica y osteoblástica. ¿Quién hace osteolítica? Mieloma múltiple. ¿Quién hace osteoblástica? Próstata. ¿Ya? Próstata, no te olvides. Muy bien. Entonces miren, otro que ayuda es el BCG elevado, el calcio elevado, las inmunoglobulinas elevadas. Entonces, si tienes un adulto mayor con calcio alto, hay que sospechar dos cosas. Un adulto mayor con hipercalcemia, de patologías tumorales, hay que sospechar dos. Cáncer epidermoide de pulmón. Porque te recuerdas el cáncer epidermoide, ¿qué síndrome paraneoplásico produce? PTH. PTH produce hipercalcemia. ¿Y también quién? Mieloma. Mieloma produce hipercalcemia. Produce síndrome de hiperviscosidad, BCG elevado, hiperviscosidad. ¿Ya? Muy bien.
Y si se le pide un proteinograma electroforético, nos va a dar el famoso pico monoclonal. Entonces, en ese contexto yo debo también hacer falla renal, ¿no? A la larga. Entonces, en ese contexto yo voy a pensar en un paciente con neumonía. Muy bien. Linfoma. ¿Cuándo sospecho un linfoma de Hodgkin? Es más frecuente. El no Hodgkin. Entonces, tú tienes esto, ¿no? Miren, ustedes tienen la médula ósea, tienes tejido sanguíneo, la sangre circulante, y acá están los ganglios. ¿Ya? ¿Qué pasa si la proliferación de los leucocitos nació en la médula ósea e invade a la sangre periférica? Esta es la sangre periférica. ¿Eso cómo se llama? Leucemia. Si nace en los ganglios, invade a la sangre periférica, eso se llama linfoma. Pues mira la diferencia, ¿ya? Este es leucemia y este es linfoma, ¿ya? El linfoma de Hodgkin se caracteriza entonces porque como la proliferación inicia en los ganglios, ¿cuál es su clínica cardinal? Adenopatías. Va a haber adenopatías. Te van a decir un paciente joven con adenopatías a nivel cervical, a nivel axilar o a nivel inguinal, ¿correcto? Entonces un paciente con adenopatías, ¿correcto? Y con los llamados síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Que empeoran el pronóstico porque significa que ya está avanzada. Fiebre vespertina, baja de peso y sudoración, diaforesis. Tipo a tuberculosis, ¿no? Fiebre vespertina, baja ponderal, más del 10% en 6 meses y diaforesis. ¿No? Entonces, en ese contexto, con estos signos y con la presencia de adenopatías en un paciente joven, hay que sospechar de un linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Linfoma de Hodgkin. Muy bien. Hay varios tipos de linfoma de Hodgkin, como ven acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el más frecuente de los linfomas de Hodgkin? El más frecuente es el de la esclerosis nodular. Tiene 4 tipos histológicos. El más frecuente es esclerosis nodular. ¿Ya? El que está asociado al virus Epstein-Barr, el de la celularidad mixta. Virus de Stenberg, o también llamado Epstein-Barr, celularidad mixta. ¿Correcto? El de peor pronóstico, el de los abuelitos. Un abuelito con linfoma de Hodgkin, mal pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene depresión linfóide. ¿Ya? Y el de mejor pronóstico, que tiene las llamadas nódulos o células en palomita de maíz, predominio linfócito. Mejor pronóstico. Este que tiene mejor pronóstico, predominio linfócito. Ya está. Entonces, con esas 4 características hay que recordar, ¿no? Luego los estadiajes, ¿no? El estadio, esta es una clasificación para el estadiaje del linfoma de Hodgkin. El estadio 1 es cuando invade una región o un órgano, es decir, por ejemplo, solo invadido la zona cervical o solo la zona axilar. El estadio 2 es cuando tengo 2 regiones, pero por encima del diafragma. Claro, yo estoy hablando de las adenopatías superficiales, pero también hay adenopatías paraórticas, ¿no es cierto? Bronquiales, cerebrales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir más de 2 regiones supradiafragmal por encima del diafragma? O sea, puede estar comprometido la zona cervical y la zona axilar. O sea, 2 zonas supradiafragmales. Si tengo a ambos lados del diafragma, o sea, por ejemplo, tengo una adenopatía axilar y tengo una adenopatía a nivel mesentérica, entonces ese es estradio 3, ¿correcto? Ambos lados del diafragma. Y si tengo ya comprometido más de un órgano extralinfático, o sea, metástasis ya a distancia de un órgano sólido, ya ese es el estadio 4. ¿Ya? Muy bien. En los estadios localizados, 1A, radioterapia. En los estadios no localizados ya se ofrece
quimioterapia. Y hay varios esquemas, ¿ya? Miren, para todos los estadios B, ¿qué son estadios B? Los que tienen los síntomas B. Fiebre vespertina, diaforesis, baja de peso. ¿Ya? Esos son los estadios B, que confieren mal pronóstico. Entonces acá, la neoplasia con mayor frecuencia, miren acá en año 2005, la neoplasia que con mayor frecuencia se asocia a fiebre de origen oscuro es FOD, ¿no? FOD. ¿La causa de FOD más frecuente cuál es? No, la causa más frecuente de FOD, infecciosa. ¿Y de las infecciosas cuál es la más frecuente? En nuestro medio. Tuberculosis, ¿ya? Tuberculosis. De las neoplasias, segundo lugar son las neoplasias. Y de las neoplasias, la más frecuente de las hematológicas es linfoma. De las sólidas es cáncer de colon, ¿correcto? De las sólidas. Muy bien, entonces la respuesta acá es linfoma. Y en tercer lugar ya están las inmunitarias, ¿no? Las conectivopatías. Muy bien. A ver acá. Varón de 26 años con diagnóstico de leucemia aguda. Presenta fiebre de 38. ¿Cómo diferenciar una leucemia aguda de una crónica? Generalmente se van a dar cuenta que la leucemia aguda, ¿no es cierto? O sea, en médula ósea va a tener blastos más del 30%. Esa es la diferencial. En médula ósea, blastos más del 30%. En cambio, en la crónica es menos del 30%. Los blastos. Es el criterio cardinal para diferenciar agudo y crónico. No es por el tiempo, es por el contenido de blastos, por la proliferación o invasión de los blastos en médula ósea. ¿Ya? Y generalmente las leucemias agudas te apagan todos los grupos, ¿no? Todos los, o sea, las series, ¿no? Te va a dar, es decir, pancitopenia. Niño con pancitopenia, descarta un LLA. Niño. Adulto con pancitopenia, LMA. ¿Correcto? En cambio, las crónicas son propias de los adultos mayores, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Pero en niños, no te puedes olvidar, en niños es la LLA. En los adultos la LMA. ¿Quién produce o quién confiere buen pronóstico la presencia del cromosoma Filadelfia? Translocación 922. La leucemia mieloide Crohn. Eso tampoco se olvida. Cromosoma Filadelfia, buen pronóstico. Leucemia mieloide Crohn. Anciano con gran esplenomegalia. ¿Correcto? Hay que descartar una leucemia mieloide Crohn. ¿Ya? Bueno. Ya está. Entonces, miran, tienen varón de 26 años con leucemia aguda. ¿Cuál será? ¿Qué leucemia será? ¿LLA o LMA? Si tiene 26 años. LMA, ¿no? Presenta fiebre 38, luego de 2 semanas de haber recibido quimioterapia. Allá, presenta fiebre luego de 2 semanas. Le han dado quimioterapia 2 semanas y presenta fiebre. El conteo de leucocitos es 1200. O sea, ¿cuántos neutrófilos tiene? 40% de eso es 480, ¿no? O sea, tiene 480 de neutrófilos. ¿Cuánto hablamos de neutropenia? Menos de 1500 es neutropenia. Neutropenia severa es menos de 500. Esto es neutropenia severa. Y riesgo de infecciones oportunistas, ¿no? Este paciente está con una neutropenia, emergencia médica. ¿Por qué? Porque es una neutropenia severa febril. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? Iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro, siempre cubriendo a pseudomonas. Se da beta-lactámico más aminoglucosa, ¿no? Ceftazidima más amikacina, etc. ¿Ya? Es iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro para bebé. La infección por el virus Epstein-Barr
se ha asociado a los siguientes procesos neoplásicos malignos: linfoma de Hodgkin y carcinoma vasocelular. ¿Qué es el vasocelular? De piel más frecuente, ¿no? El de piel más frecuente. ¿Cómo te lo van a decir el vasocelular? Úlcera con bordes perlados. Úlcera con bordes perlados. Tienes una úlcera que no cicatriza, sangra, pica. En un adulto mayor hay que sospechar carcinoma vasocelular. ¿Buen pronóstico o mal pronóstico? Buen pronóstico, porque solo invade localmente. En cambio, si es mal pronóstico, invade mucosas, es el espino celular. ¿No? Este no está asociado al virus Epstein-Barr. Sarcoma de Kaposi con virus Epstein-Barr. No, es el herpes 8, no se olviden, herpes 8, sarcoma de Kaposi. Linfoma de Burkitt, sí. Y carcinoma nasofárico. ¿Qué es el linfoma de Burkitt? Es un linfoma no Hodgkin. Es un linfoma no Hodgkin. Y carcinoma nasofárico. La clave es la C. Como te das cuenta, el linfoma o el virus Epstein-Barr se relaciona al virus linfoma de Hodgkin y no Hodgkin también. La clave correcta es la C. ¿No? Muy bien. Acá. Varón de 56 años. Lumbalgia crónica. En el estudio de la hora, plasmocitosis medular del 20%. Miren, la inmunoglobulina está en 2.5, lesiones osteolíticas de columna vertebral. Entonces, si tengo un paciente con lesiones osteolíticas y plasmocitosis en médula ósea, ¿qué debemos diagnosticar? Mieloma. ¿Ya? Mieloma. En los sí, las últimas, si revisan, los últimos dicen 30%. Pero este es de qué? Del 2006. Antes, a las reducciones agudas solamente tenían 20%. Pero ahora los últimos reportes indican 30%. ¿No? ¿Cómo le tenemos la gamapatía? Allá, miren. Esta, no, generalmente, recuerden, el mieloma múltiple es una gamapatía monoclonal. Esta es la más frecuente. ¿Eh? Si te preguntaran la gamapatía monoclonal más frecuente es esta. Monoclonal de significado cero. ¿Ya? Pero ¿cuál es la? Es la más frecuente, pero es la más benigna, porque generalmente no da metástasis a hueso. ¿Ya? Entonces es un datito también a tener en cuenta. Es como el vaso celular, ¿no? De buen pronóstico, porque no da metástasis. Pero es de las gamapatías es la más frecuente. Entonces, como acá me dice adulto que tiene lesiones estelíticas en hueso, mal pronóstico, ¿no? Mieloma múltiple. ¿Ya? Por ese dato de la metástasis a los huesos. Acá, en los linfomas, marque lo correcto. ¿Debutan invadiendo la médula ósea? No. Se inician con proliferación en los ganglios, ¿no? Y luego van a sangre periférica y luego recién pueden ir a médula ósea. A ver, la célula de red, entonces esta es falsa, ¿no? La A es falsa. A ver, la célula de red de Stenberg solo se encuentra en la enfermedad de Hodgkin. Falso. Esta célula de red de Stenberg es una célula binucleada, se puede encontrar en muchos procesos, no solo neoplásicos, sino también infecciosos. La mononucleosis infecciosa también te puede dar esta célula de red falsa, también la ven. C. El estadio 2 es cuando se afectan dos grupos ganglionares supradiafragmáticos. ¿Se acuerdan de los estadios? Se afectaba una zona, el estadio 1, dos zonas, pero supra, el estadio 2. Por lo tanto, la clave correcta es la C. Se afectaba a ambos lados del diafragma, estadio 3. Y 4 ya metástasis. Muy bien. La clave correcta es la C. La D. Los de tipo cutáneo en su mayoría son de estirpe T, no, estirpe B. No son sensibles a los corticoides, no, sí son sensibles. Entonces, lo correcto es la C. La
KBC, de los estadiajes. ¿Se recuerdan del estadiaje, no? Recuerden el estadiaje. Paciente de 10 años con linfadenomegalia, visceromegalia y pancitopenia. Pobrecito, ¿no? Niñito con pancitopenia y reticulocitos bajos. ¿Cuál sería el examen inicial para el diagnóstico? ¿Qué sospechas si tienes un niño con pancitopenia? Leucemia. ¿Cómo confirmas eso? ¿Ah? ¿Biopsia de hueso o estudio de médula ósea? ¿Cuál sería, qué dice acá? El examen inicial para el diagnóstico, un estudio de médula ósea. Inicial, un mielograma, ¿no? Hacer un estudio de médula ósea. Inicial. Confirmatorio sí sería tal vez una biopsia, pero inicial, ver un estudio de médula ósea. ¿Ya? Varón de 60 años, en la radiografía de cráneo presenta lesiones osteolíticas ensacabocado. ¿Qué es ensacabocado? Osteolíticas. El diagnóstico más probable, anciano con lesiones osteolíticas, mieloma múltiple. Señale la distribución correcta de los tipos de mieloma múltiple de mayor a menor frecuencia. ¿Cuál sería? Bueno, entonces sería a la cabeza IgG, luego IgA, cadenas ligeras, IgD, no sé qué, la C. La clave correcta es la C. ¿Ya? La IgA y la IgA y las cadenas ligeras. ¿Ya? Si nos hablan de IgM, ¿qué sería? Macroglobulinemia.